te voy a decir algo que pasa muchísimo en recursos humanos. Llegas a una organización enorme, con años de historia, generaciones completas que han construido la cultura, y alguien te dice, sí, aquí ya hemos intentado cambiar antes, y tú claro que te cuestionas todo. Y es en ese momento en que sabes que no llegas a administrar nada más una cultura. Llegas a mover algo que lleva años de los años acomodado. Y hoy tengo conmigo a alguien que ha estado justo en ese lugar, una gran mujer a quien admiro enormemente y es Blanca Ortuño. Es una mujer que ha liderado procesos de transformación cultural en organizaciones enormes, donde cambiar no es solo implementar iniciativas, sino tocar historia, tocar a los líderes, generaciones completas y a los egos, y todo esto al mismo tiempo. Y antes de hablar de la trayectoria profesional de esta gran mujer, de los proyectos enormes que ha liderado, quiero decir algo que para mí sí es clave. Blanca es una mujer con una trayectoria potente, con puestos enormes y de gran impacto, con decisiones súper complejas, y como todas las mujeres y hombres que han estado en este podcast, con una humanidad gigantesca. Son de esas líderes con las que platicas 5 minutos y así pasó desde que nos conocimos y te queda clarísimo que sabes perfectamente quiénes son, de lo que piensan y de lo que quieren provocar en las organizaciones. Y eso, en posiciones de liderazgo, créanme que es lo que realmente vale la pena. Porque al final transformar una cultura implica tomar decisiones y decisiones bien complejas, decisiones incómodas, decisiones por supuesto que tienen que ser estratégicas y decisiones que impacten al negocio, a personas y al futuro de todos los que estamos ahí. Y justo por eso también este episodio y esta temporada llega gracias a Finsus, porque entender también tus números es liderar bien, saber que estás administrando, qué puedes mover y qué decisiones tienen impactos reales sumamente importante. Y para eso está Finsus. Es tu aliado para tomar decisiones financieras inteligentes y tener claridad sobre lo que administras. Porque ya sabes que cuando tienes claridad en los números, en el dinero, lideras distinto, con más conciencia, con más estrategia, mucho más enfocado. Así es que hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de generaciones, de transformaciones reales de una gran mujer que lo ha logrado y de lo que pasa cuando decides mover estructuras que llevan años funcionando igual. Blanca, qué emoción por fin tenerte aquí, pero antes déjame decirte que por favor le des clic a la campanita, compartas y lo hagas llegar a aquellas personas que realmente necesitan transformaciones culturales en entornos multigeneracionales. Así es que esto es HR Coach, el podcast. Y ahora sí, Blanca, bienvenida, qué emoción. Gracias, qué gusto. La verdad es que me encanta la oportunidad que nos das de platicar con comunidades de recursos humanos. ¿Qué tal esa delicia? No, es que creo que es algo que nos hace falta, ¿sabes? Sí. Es como cuando te preguntas, ¿quién es el RH para RH? ¿No? Creo que siempre nosotros viviendo en las organizaciones nos ayuda a tener estos foros donde nos acompañamos, donde escuchamos qué están haciendo otras empresas, qué estamos pensando, cómo podemos ayudar más a la organización. Así que, de verdad, gracias por invitarme. Ay, no, y encantada, porque además eres una mujer que tienes que compartir muchísimo personal y profesionalmente. Pero antes de entrar ya al chisme profesional y todo lo que has hecho, que ha sido extraordinario, quiero empezar por ti, Blanca, ¿no? Me encanta que conozcan a las personas detrás del puesto, porque luego ven a alguien en ese lugar y dan cosas por sentado, claro, seguramente, sí. Asumimos, pero me gusta que conozcan la otra cara de la moneda y por eso quiero preguntarte, ¿qué onda con Blanca de niña? ¿Te veías en áreas de gente? ¿Cómo empezó tu trayectoria? ¿Cómo logramos llegar aquí? Sí, mira, me encantan tus preguntas porque me ponen a reflexionar. Creo que a veces eso nos pasa en la vida, o sea, dices, ¿cómo llegué aquí? ¿No? Uh-huh. Y cuando te pones a pensar un poquito, yo... Sabes que me encantaba este libro de Mujercitas, ¿no? Ay, y ahora que salió la película, ya tiene un rato yo creo también, pero sabes, encantada, yo amaba a Joe March. Tú ubicas Joe, este personaje súper disruptivo, y entonces en esa época la mujer tenía ciertas formas de ser, y ella no, ella era aventurera, ella quería descubrir el mundo, ella quería ver qué podía lograr por ella misma, y yo soñaba con eso. O sea, era como... O sea, en el fondo de mí yo creo que sigue viviendo esa niña que claro, que me quiere, lo acabas de platicar, sí. ¿no? Que quiere conocer
otras historias, explorar nuevas cosas. Entonces, creo que eso es en gran parte lo que me trajo acá, ¿no? ¿Qué estudiaste? Yo soy administradora industrial. Ok. ¿No? Muy de procesos. Muy de procesos. De hecho, Sí. es muy interesante porque yo no empecé mi carrera en recursos humanos. Yo empecé mi carrera en supply chain. Hice 7 años de carrera en supply chain. Hice transporte, servicio a cliente, planeación. Yo sé que como eso está raro en recursos humanos. Es que no, porque he visto en estos podcasts y en la plática con pares y con mucha gente de la industria que pocos estudian para recursos humanos. Eso es verdad. La gran mayoría tenemos de todo para llegar a RH, ¿no? Que te puede dar visiones diferentes, pero está la parte de que no una formación tradicional o estructurada como en otras carreras, ¿no? Sí, 100%, pero fíjate que yo era esa persona que desde supply chain decía, ¿por qué RH no hace esto? ¿Por qué recursos humanos no atiende esto? ¿No? Y un día dije, ¿por qué no lo hago yo? Ole. ¿Sabes? Ajá. Fue así como el cambio se da porque yo implementaba modelos de mejora continua en el área de supply. Goal Alignment, Lean, tú sabes, todos estos modelos de mejora de procesos. Y hacíamos mucho trabajo y cosas pasaban. Tú sabes, todo el tema de rutinas, metodologías, son cosas que ayudan a las organizaciones a mejorar. Pero yo me daba cuenta que no era sostenible, ¿no? Y entonces cuando te metes más a entender, te das cuenta que lo que falta es un tema de transformación de la cultura y del liderazgo. Y eso fue como mi detonador, que dije, no, yo quiero hacer esto, yo de verdad quiero hacer esto. Y la verdad es que tuve la fortuna de que me dieran la oportunidad, ya digamos con 7 años de carrera, de hacer un cambio a recursos humanos. Y yo creo, te voy a decir cuál es mi definición. Mi definición es que cuando yo me cambié a recursos humanos, dejé de trabajar. Híjole, porque entonces lo disfrutas, te apasiona. Y sabes que desde entonces yo digo, este concepto histórico de trabajar, tenemos que evolucionarlo, ¿no? Sí. O sea, es trabajar como este medio de vida, etcétera, cuando realmente trabajar es parte de tu vida. Pasamos tanto tiempo en la organización, tanto tiempo haciendo esto. O sea, físicamente y mentalmente, porque puedes no estar hasta en el fin de semana y todo el tiempo piensas en tu entorno y en lo que tienes que hacer. Pero cuando esa es tu pasión, entonces dejas de trabajar y entonces es parte de tu vida, es lo que disfrutas, es lo que te enorgullece, es con lo que sueñas, es lo que te hace acumular logros, satisfacción. Entonces eso me pasó a mí a recursos humanos. Yo llegué a recursos humanos y dije, wow, esta es la diferencia entre trabajar y hacer lo que amas. ¿Sabes? Eso me pasó. Me fascina y creo que es algo que a todos los que nos escuchan, que están empezando en recursos humanos o están frustrados en recursos humanos por las cargas operativas tradicionales de flojera, que claro que existe la parte de pasión, de propósito, cuando te alineas, se alinea tu propósito con el del negocio, pero entiendes el fondo, más allá del proceso de la nómina, de la incidencia, de las cosas de flojera, ¿no? Hay muchísimo más, ¿no?, por dejar. Yo siempre le digo a mi equipo, y esto lo aprendí porque yo transicioné a recursos humanos, no nací en recursos humanos. Yo no creo que alguien esté en recursos humanos sin tener un genuino deseo de hacer algo por los demás. Claro. ¿Sabes? En el fondo y cualquier área, llámale nómina, el área que tú quieras, yo he podido encontrar en todos mis equipos que están ahí porque quieren hacer algo por los demás. Y eso creo que hace nuestra labor súper virtuosa. Única. O sea, ¿qué posibilidad hay de conectar lo que haces con el propósito? Súper amplia, ¿no? Toda. Y dentro de este caos multigeneracional en esta temporada, sí me encantaría que nos platicaras los choques generacionales que has vivido en tus diferentes etapas, ¿no? Porque pues entramos bien jóvenes y también nos vamos haciendo más mayores, ¿no? Y empieza toda esta locura, porque como te decía, me preguntan mucho qué está pasando, qué podemos hacer, aunque en todos los capítulos creo que la receta es prácticamente la misma. ¿Cómo la has vivido tú en toda esta experiencia profesional? Mira, primero, tú sabes que en todas las épocas la juventud ha sido algo de lo que... Todos se quejan. Siempre, pero yo digo, a ver, o sea, a mí me parece simpático, ¿no? Cuando piensas, oye, que el rock and roll era disruptivo, ¿no? Sí, dices, ¿qué tiene satánico, disruptivo? ¿no? El rock and roll es una belleza. Pero, ¿sabes? Y entonces, yo digo, juventud divino tesoro. O sea, si los jóvenes no fueran disruptivos, ¿cómo evolucionaría la sociedad? O sea, en realidad es parte del proceso natural de evolución de las sociedades. Ahora, ¿por qué creo que ahora estamos como hablando tanto de caos generacional? Porque siempre ha habido generaciones. Siempre. Pero hoy lo que sí es verdad es que todo va muy rápido.
¿no? Y la tecnología acelera todo. Entonces, creo que eso hace que sea mucho más evidente y que, digamos, son muchas generaciones conviviendo, pues porque yo creo que antes los bloques eran un poco más largos. Ahora tienes todo moviéndose muy rápido. Entonces, tiene más que ver, desde mi punto de vista, tiene más que ver con la evolución del mundo, la aceleración que traemos en la transformación de las dinámicas de trabajo, de las formas de la sociedad, que con plenamente el tema de generaciones. Simplemente es otra consecuencia de esa evolución tan rápida que tenemos en el mundo. Me encanta cómo lo planteas, ¿no? Porque al final del camino no estamos para encasillar en está bien y en está mal, ¿no? Unos son así y otros son de esta otra forma, sino para darle sentido a la locura que vivimos y poder entonces a partir de eso construir. Pero qué choque, una historia que nos cuentes, híjole, aquí sí realmente fue un caos porque las generaciones no entendíamos ni qué onda. No, mira, a ver, voy a contar un poquito de mi pasado Va. y voy a contar un poquito de mi presente, ¿no? En el pasado lo que te puedo decir es, claro que yo tuve jefes baby boomers cuando era súper jovencita y yo decía, ¿por qué son así? ¿No? O sea, transparentemente. Ajá. Pero que muy cuadrados, muy ajá, oscos, sí. esto es. O sea, enfocados a la tarea, enfocados, ajá, ¿sí, no? Y ajá. entonces, y a veces como, sí, como que yo quería que conversaran más conmigo, ¿no? Yo siempre he sido, pues, un poco emocional. Entonces, yo esperaba más conexión y, pues, ellos decían, es trabajo, ¿no? Y es una forma de ver el trabajo, que es lo que estábamos platicando. Pero para mi reflexión era, nada, todos tenemos que ser puentes. O sea, hay mucho que aprenderles, hay muchísimo que aprenderles. Entonces, yo siempre pensaba, yo tengo que ser un puente. Eso es un poco lo que pensaba antes y hoy sigo pensando que debemos ser puentes. El único tema diferente es que ahora pues hay que puentear desde muchos niveles, ¿no? Porque hay tantas personas evolucionando de una manera tan rápido que hay que puentear. Pero al final es un tema de diversidad. Para mí no es diferente generaciones de diversidad e inclusión. O sea, en realidad es un tema de empatía por el otro. Y ahora te decía que te iba a conectar con un estado del presente, porque tengo adolescentes, ¿no? Mis mellizos tienen 14 años. Entonces, imagínate, yo vivo con la nueva generación, como muchos seguramente en sus casas, más allá de la organización, ¿sabes? Entonces, para mí el tema de generaciones no es un tema solo que tienen que atender las organizaciones, es un tema que tenemos que atender como sociedad. Sí. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Qué retos o qué cosas a mí sí me pueden choquear del tema generacional? Pues la falta de conexión personal, ¿no? Porque entonces hoy el tema de la tecnología abstrae tanto que este tema así de la falta de conexión, de conectar con un celular pero no conectar con las personas, es un tema que sí me choquea de lo generacional. Un poco para esta pregunta que me hiciste, ¿qué te choquea? ¿No? Eso me choquea. Pero yo creo que es una responsabilidad social el hacernos cargo de esto y acompañarlo. Y por eso te pongo el ejemplo de mis hijos. Porque ¿quién va a atender esto en mis hijos? Pues vamos a decir, su círculo, las personas que estén cerca de ellos. Entonces, creo que de eso se trata el tema de generaciones. Ahora, finalmente las organizaciones somos parte de la sociedad y entonces tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando te decía yo desde la empatía, yo creo que el tema más relevante en el tema de generaciones es cómo construyes conexiones. Conexiones. Por eso conecta con lo que yo decía antes, que decía, no, es que somos puentes, hay que ver cómo puenteamos, claro, ¿no? Pero ahora yo creo que es un tema de conexión y yo tengo ahí una frase que voy a dejar para si a alguien le funciona. Yo creo que el reto es entender que la conexión nunca es profesional. Es que es humana 100%. La relación es profesional. En las organizaciones nos privilegia la relación profesional, pero el líder que quiere conectar desde la relación profesional no lo va a lograr. De acuerdo. La conexión es personal, sí, es con la persona. Y entonces si nosotros estamos sufriendo con el tema de generaciones, quizá no estamos observando a la persona que está enfrente, porque generación es una etiqueta, ¿no? Y yo sé que tú has hablado mucho de etiquetas, pero para mí ese es el concepto. O sea, el concepto es people are people. Las personas somos personas y todas tenemos una historia y una motivación. Totalmente. No importa qué generación eres. Sí. Cuando tú como líder o como organización conectas con eso, entonces tienes un punto de partida para trabajar. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Dice, me vienen 325,000 ideas y conceptos que estoy viendo, pero de una conversación reciente que tuve para una consultoría, creo que, no sé, sigue existiendo esta división de los tomadores de decisiones y los que generan la lana contra los de abajo que nos la producen.
Y ahí se rompe cualquier puente y cualquier conexión. Creo que cuando eres empático, cuando entra la humildad por la puerta y los de hasta arriba dejan de ver a los equipos de trabajo como los generadores de dinero, sino como parte de un proyecto que nos va a llevar a un lugar mucho más grande como sociedad, como individuos, creo que las generaciones desaparecen. Porque empiezas a construir algo para todos y no nada más para mí que estoy hasta arriba, que soy el dueño y que quiero la oficina más grande. Y ustedes ahí con eso, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Pues mira, no son las generaciones. Empezaste diciendo algo como caos organizacional. Multigeneracional. Ajá, ¿no? Entonces, ese caos multigeneracional, ¿cómo se convierte? Yo digo, la palabra que a mí me resuena es crisis, ¿no? Yo trabajo mucho como en el concepto de crisis. Y yo digo, crisis es oportunidad, ¿no? Y entonces, las generaciones son la oportunidad de evolucionar nuestras organizaciones. Sí. Son la oportunidad de aprender y cuestionarnos cosas nuevas, sí. ¿no? Son la oportunidad de aprender unos de otros. Entonces, realmente las generaciones existen para generar evolución. Y tú sabes que se nota que soy apasionada del tema de evolución y transformación y todo eso. ¿Y cuál es la base de la evolución y la transformación? La curiosidad. Entonces, ¿quieres resolver tu situación de generaciones? Sé curioso. Pregúntate por qué esa persona tiene esta historia, por qué quiere estas cosas. Y desde la curiosidad vas a encontrar un espacio para ser empático, ¿no? Que es lo que estábamos platicando, ¿no? Un poco de curiosidad, un poco de empatía, ¿no? Y que creo que esta curiosidad es lo que te ha permitido llegar a nuevas organizaciones o a lo mejor a haber vivido ciertas etapas de cierta forma en ciertas organizaciones y estoy tartamuda hoy, y haber podido lograr los cambios que has logrado, ¿no? ¿Sí la curiosidad ha sido parte del motor o ha habido otros factores que en tu experiencia y esta trayectoria y este cambio tan increíble que hiciste cuando estabas en Purina en Nestlé se haya hecho de la forma que se haya hecho, indistinto de la cantidad de generaciones en los mismos grupos o no? Sí, o sea, 100%. Creo, de verdad, en principio esta es una de las habilidades, y no lo digo yo, lo dicen pues todos los expertos, tenemos que aprender a vivir el cambio como algo normal. Es que es lo más normal, anormal que no cambiáramos. 100%, pero creo que hoy, yo siempre lo comparo con cuando a las organizaciones les llegó la computadora. No, hoy si tú a alguien le dices, oye, no puedes, necesitas utilizar computadora para trabajar, necesitas poder utilizarla, ¿qué te van a decir? Ah, no, obvio. Sí, claro. No, pero hoy diles, necesitas ser súper ágil en cambio para trabajar. No estamos acostumbrados a hablar del concepto, ¿sabes? Y es natural, o sea, nosotros sabemos que traemos por definición fisiológica este tema con el cambio, pero eso es lo que nosotros vamos desarrollando. Si empiezas a desarrollar curiosidad, después empiezas a desarrollar flexibilidad. Y eso, en suma, es adaptabilidad. Y entonces sí, es cierto, o sea, muchas de las cosas que creo que hemos logrado ha sido desde poner a las personas y a las organizaciones, yo digo como un compelling need, que esto es mucho teoría de gestión de cambio, pero es una visión superior, algo que te impulse a decir, yo quiero ir ahí. Y el principio básico, Jimé, primero es decir, no es que yo estoy mal. Oye, pero ahí déjame pararte y preguntarte, porque yo sé que muchos de los que nos van a escuchar van a decir, así está mi organización, necesita cambiar, a mí como RH no me pelan, ¿qué hago? O sea, porque se oye en la teoría súper fácil, bien romántico, pero ¿cuántos HRs no se enfrentan a estos retos, estas paredes tan fuertes? Uno de los grandes aprendizajes para mí es que cuando nosotros decimos tienes que cambiar, inmediatamente conectas con un concepto de algo está mal. Y cuando tú conectas cambio con hay algo malo, las personas se van a resistir, nos vamos a resistir por naturaleza, porque a nadie nos gusta que nos digan que está mal, que estamos mal. Yo creo que si tú quieres convencer a una organización de cambiar, tienes que partir de su grandeza. Es decir, lo que eres, y esto es un principio de coaching básico, esto lo aprendí en una certificación de coaching y me llenó muchísimo, porque dice, nunca empieces una sesión de coaching pensando que la persona está mal. La persona es maravillosa, es grandiosa y se ha traído hasta acá. Y eso ya es un gran logro. Y si está aquí buscando evolucionar, es que es grande. Simplemente lo que la ha traído hasta acá no es la que lo va a llevar hasta allá. Entonces yo creo que es exactamente lo mismo en la organización. Hay que partir de la grandeza.
Hay que partir de cuáles son esas cosas increíbles que hemos logrado, pero cómo continúa el sueño. Y entonces, tú sabes, en filosofía de cambio dice, hay 2 razones para cambiar, o el puente en llamas o el compelling need. El puente en llamas está atrás de ti. ¿Cuál es el problema del puente en llamas? Cuando tú cambias porque ya no puedes estar donde estás, ¿hacia dónde vas? No importa, tú corres y sales. Huyes. Y ese es el problema. Si tú como organización no eres capaz de, en lugar de correr porque algo está atrás, poner una visión enfrente de las personas, vamos a decir, de la visión de los tomadores de decisiones, entonces algún día tendrás que cambiar desde el lugar incorrecto y va a ser más difícil que lleves a las personas a donde quieres llevar. Entonces, para mí es eso. Primero, reconocer la grandeza de tu organización y partir de esa grandeza para evolucionarla hacia mayor grandeza, ¿no? Sí, y me encanta y lo comparto. Y entonces, a partir de ese punto empezamos a trazar en papel lo que tenemos que hacer, los cambios, las estructuras, los presupuestos, lo que tú quieras. ¿Te ha pasado que el paso de papel a realidad se atore, se atrase, sea frustrante? ¿Sí? 100%, pero es como hacer ejercicio, ¿no, Jimé? Poco O sea, a poco. ¿cuánto tardas en ver que adelgazaste, no? Así, veo que adelgazas. No, y en el camino pierdes. Sí. O sea, creo que completamente, a ver, para mí la clave... Del dicho al hecho. Sí, y la clave es, parece que, o sea, las teorías de cambio están súper escritas. Lo que pasa es que a veces es difícil mantener la constancia. Eso, ¿no? Es liderazgo, es constancia. Es liderazgo, es constancia, es reconocimiento. Ajá. ¿No? Te digo, para mí de los grandes errores es ese approach o aproximar el cambio como tengo que salir de aquí, esto es malo. Entonces, eso hace que tu dinámica sea súper desgastante, que tu dinámica del cambio se empiece a dañar. Uh-huh. Las conversaciones se dañan, las personas empiezan a generar mucha más resistencia, pero si tú lo tornas positivo, aunque no veas el cambio en el principio, puedes generar ciertos reconocimientos, premios, celebraciones que impacten en eso, ¿no? Y yo creo que hay que tener un corazón al cual te amarras. Por ejemplo, yo decía, creo que lo había platicado contigo, ¿no? Elige un estandarte de liderazgo para uh-huh. que la conversación sea común. Oye, quiero agarrar el liderazgo al servicio, el servant leadership. Quiero agarrar liderazgo empático. ¿Qué tipo de liderazgo? Positivo, el que necesites. El que necesites, el que te guste, sí. Pero que empiece a generar un lenguaje común. Tú sabes, y esto también es principio de coaching, el comportamiento empieza por una conversación. Entonces, cuida tus conversaciones en la organización y eso te puede ayudar a mantener un poco de sustentabilidad mientras es un poco más visible. Y la gente cuando lo empieza a ver, solita nos vamos conectando. Todos queremos ser mejores. Yo no conozco a alguien que diga, no quiero ser mejor. No, lo que pasa es que el camino... Sí, yo creo, a lo mejor no lo decimos y no todos lo reconocemos, pero yo creo que a todos nos encanta, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos del ser humano? Conectar, ser reconocido, ser valorado. Al final, si tú logras conectar una estrategia de cambio con esos conceptos básicos, puedes mantenerla, ¿no? Y eso es escuchando a la gente, conociendo a cada persona, de dónde viene, qué ha hecho, ¿no? Porque creo que cuando... Y a ver si coincides conmigo, cuando alguien no quiere cambiar o ves esa resistencia al cambio, viene de un trasfondo, de una historia de miedos, ¿no? No quiero sentir vergüenza, no quiero que vean mis carencias y entonces la barrera también sale, ¿no? Entonces, yo te decía, ¿no? Si escuchas una resistencia al cambio, pregúntate, ¿cuál es su historia y cuál es su motivación? Historia y motivación. Historia y motivación. Sí. Entonces, en esta conversación individual, el trabajo es acerca de conocer cuál es la historia y cuál es la motivación. Aplica para las personas y para las organizaciones. Sí. Si tú logras entender de dónde viene, vas a entender de dónde está la resistencia. Pero si tú logras entender cuál es su motivación, vas a encontrar el motor que lo impulsa. Y ese es el camino en realidad para conectar con generaciones, para transformar organizaciones. A mí me encanta, yo así lo defino. ¿Cuál es tu historia y cuál es tu motivación? Siempre que alguien llega a mi oficina. A mí también, te ¿no? lo voy a copiar. Sí, o sea, si alguien llega a mi oficina, súper positivo o súper negativo, mi pregunta es, ¿cuál es su historia y cuál es su motivación? Porque algo está haciendo ese día en mi oficina. Hay puedes construir estrategias a partir de... Acompañar. Sí. Porque al final, ¿qué es lo que somos recursos humanos? Somos acompañadores. Acompañamos a la organización en un proceso de volverse yo digo como un mejor ser,
¿no? Y acompañamos a las personas en ese mismo proceso. Entonces, hay que conocer la historia y hay que conocer sus motivaciones. Y esto también nos habla del compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que muchos decimos, las nuevas generaciones carecen de compromiso. Como que les cuesta, como que les falta o como que no se enganchan. ¿Tú qué ves con respecto al compromiso? Yo creo que cuando tienes un proyecto atractivo, o sea, el compromiso no es una, ¿cómo decirlo? O sea, no es origen, es consecuencia. Yo creo que el problema es que queremos que sea origen. La gente tiene que llegar comprometida. A mí me parece que no es origen, es consecuencia. La gente se va a comprometer con qué, ¿no? Y ahí me encanta citar siempre a Simon Sinek porque me parece que yo también lo amo. Sí, me parece que, o sea, puso simple algo natural, pero que no estábamos claros, ¿no? Y entonces él dice eso, a mí me gusta porque empiezas diciendo, conecta el propósito de tu organización con el propósito de las personas para que las personas vayan hacia allá. Pero termina diciendo, realmente las personas solo siguen su propio propósito. Entonces, más bien tú tienes que entender cómo se conectan. Claro. No están siguiendo el de la organización, están siguiendo el propio. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿con qué quieres que se comprometan los equipos, las organizaciones? Y seguir con un discurso de así se hace aquí, así se tiene que hacer. Cuando tienes a alguien con algo de compromiso, un nivel de compromiso bueno, que quiera aportar al negocio, pues claro que se van. Pero 100% te digo, o sea, ¿no? Es como si el compromiso fuera algo que nace hecho. Y ¿no? Creo que las generaciones de más edad, de más antigüedad, sí lo veían de cierta forma así, ¿no? Como es que yo creo agradece que tienes trabajo, dale este lugar a la chamba. O sea, ¿no? Te escucho y me pregunto si eso es compromiso. A mí me parece que eso es disciplina y responsabilidad. Pero así se veía. Claro. Que se pongan la camiseta. Pero era disciplina y responsabilidad. Creo que era menos compromiso. Y ahí creo que también hay que entender como esas diferencias generacionales. Sí. ¿No? O sea, oye, es que no se están comprometiendo. No, yo creo que la palabra se tiene que comprender en el nuevo contexto. Sí. Y sí, en el contexto anterior, disciplina. Mira, ahí te voy a contar una historia rápida. Ay, me encanta, por favor. Cuando hice estos modelos de mejora continua en supply chain, te decía que funcionaba, ¿no? Y entonces yo ponía las rutinas y todo, pero simplemente decía como que no va a ser algo que dure, sustentable. Después, en mi cambio a recursos humanos, me tocó hacer modelos de mejora continua en recursos humanos. Jimé, yo decía, ¿por qué no funciona? Muy simple, porque la gente en operaciones tiene un perfil mucho más de disciplinado y de alineación. Entonces yo les decía, hagan las reuniones, ellos hacían las reuniones. Yo no sé si eso era compromiso, depende de lo que quieras definir como compromiso. Y yo en recursos humanos les decía, hagan las reuniones. Y me decían, ¿por qué? Entonces, para mí es no mezclar y no confundir. Tú puedes tener a las personas disciplinadas y alineadas o puedes tener a las personas comprometidas. Y ahí es donde o sea, yo creo que la evolución humana, para no decir las nuevas generaciones, nos reta más porque es más abierta, porque es más franca y dice, si no hay un proyecto de valor para mí, es algo que yo no le voy a invertir tiempo. Más que el trabajo. Claro, no le voy a invertir tiempo, ¿no? Y eso, por eso te digo que para mí es una oportunidad. Qué fortuna de los que hacemos recursos humanos de estar en esta época. Yo estoy feliz porque nos toca ver el cambio total y creo que, hay muchos, pero 2 cambios que a mí me está fascinando ver. Uno es cuando yo empecé a trabajar de cero tecnología a no sé 100%. Si es el 100%, pero muchísima tecnología. Sí. Y el otro es de cero humanidad en recursos humanos, de una posición muy transaccional, muy operativa, a una que tiene que vigilar la humanidad, los valores, el propósito, la rentabilidad, pero la estrategia, o sea, vio un cambio, no sé si todas las profesiones, pero la nuestra considero que sí está en otro lugar muy cañón y nos toca verlo y apoyar el cambio, ¿no? Y qué bello que las organizaciones se estén reidentificando, reconcebiendo en estas nuevas definiciones de valor para las personas, ¿no? O sea, imagina, de verdad, por eso yo creo que somos súper afortunados. Yo soy muy feliz de verdad de haberme cambiado a recursos humanos y creo que tenemos una posibilidad enorme justo por el cambio externo, justo por los cambios generacionales, justo por la rápida transformación. Y entonces las organizaciones son ese espacio fértil donde nosotros sabemos que los líderes están pensando reconcebirse. Claro que los líderes dicen, oye,
¿qué hago diferente? Y preguntan a recursos humanos y piden ayuda, ¿no? Que bueno, nos están dando un espacio próspero para como recursos humanos hacer de las empresas unos mejores lugares para compartir, ¿no? Y en donde no existe el espacio, porque creo que hay muchas pymes, pudiéramos decir, en este mundo, que no tienen grandes presupuestos, que no tienen grandes estructuras, que no tienen visión global, sino están muy en el micromundo pyme. En estos espacios en donde los de RH se ven todavía más, ¿qué te diré? Retados, complicados, solitarios 100%. Y frustrados. ¿Cómo poder empezar con esos cambios culturales? A ver, yo te puedo contar la historia como del espacio que yo creo que puede funcionar. Yo creo que los valores y el propósito es el espacio común. Sí. Entonces, siempre hay que partir de espacio común. Entonces, tú estás en una pyme, ¿no? Y no tienes los grandes recursos, pero quieres empezar a modificar el espacio de convivencia, que eso para mí es la cultura, el día a día, ¿no? O sea, ¿a qué le llamamos cultura? A eso, a la conversación, al espacio de convivencia, ¿cómo nos decimos? Parte de los valores. ¿Cuáles son los valores de tu organización? Los seres humanos tenemos un espacio común en los valores. Entonces, empieza a generar una conversación que conecte el lenguaje. Entonces, para mí es valores y luego es lo que te platicaba. Define el estilo de liderazgo y empiezas a generar conversación. No tienes que hacer grandes cosas, pero si vas a hacer una fiesta de fin de año, conéctala con tus valores. Sí. Si vas a hacer el festejo cumpleañero, o sea, no son cosas que tengas que tener una gran organización para hacer el festejo cumpleañero, la fiesta de fin de año y a lo mejor un reconocimiento de antigüedades, algo pequeñito. Conéctalo con tus valores. ¿Qué es lo que va a empezar a generar una esencia compartida? Y ese es el primer cambio y la primera forma viva de la cultura, donde recursos humanos puede accionar. Ya que empiezas a tangibilizar cultura y conversación, entonces empiezas a tener un espacio donde trabajar. Y otra vez, y no sé si este concepto es como complejo para explicarlo rápido, pero si no, o sea, ya nos queda poquito tiempo, pero este concepto es ponle una palabra. No sé, te voy a poner un ejemplo de algo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ay, sí, porque aparte quiero que nos hables de ahorita lo que estás haciendo y en dónde estás, corramos. Ya, a ver, entonces, y este es un proyecto que yo creo que van a conectar todos los CRHs. Tema de jornadas, ay, ¿no? Ay, agárrense. Ya sé, ¿no? Entonces hay que alinearnos y controlar las horas extra y todo eso, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo un proyecto y le llamamos capacidades máximas. Oye, ¿por qué le pusiste capacidades máximas? Para que todos tengamos un lenguaje común. Cuando el de ventas pida una producción superior, oye, estamos en la capacidad máxima. Oye, cuando el de fábricas necesita planear, esta es la capacidad máxima. Cuando definamos plantillas, capacidad máxima. Las palabras construyen cultura. Me encanta, sí, y me hace todo el sentido. Entonces, si tú estás en una empresa pequeña y dices, no tengo muchos espacios de acción, construye 2 o 3 palabras que empiecen a modular la conversación. Por ejemplo, que también estoy haciendo ahora y estoy trabajando, acuerdos. Yo creo que la evolución del liderazgo para poder conectar con generaciones, vivir la flexibilidad, ¿no? Es a través de acuerdos. Entonces, hay que formar en nuestros líderes la capacidad de construir acuerdos. ¿Por qué? Porque si no, el líder dice, recursos humanos, dame lineamientos. ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer? No, a ver, espérate tantito. No, yo digo, en este espacio donde todos estamos en una madurez distinta y puede haber una necesidad personal distinta, y hoy tenemos que adaptarnos más a eso, la capacidad de construir acuerdos es algo que evoluciona el concepto de liderazgo. Yo como líder construyo acuerdos y hay que enseñar a los líderes a construir acuerdos. Hay que enseñar mucho a los líderes muchas cosas, ¿no? Sí. Porque nuestra formación es técnica de objetivo, de resultado, de dinero y mucho menos en estas habilidades. Menos tiempo. Claro, dedicamos menos tiempo y la presión está cañona. Allá afuera, ¿no? De ganarle al mercado, de ganarle al cambio, a la tecnología, a tu posición. Ya sé. ¿No? Sí. Yo siempre digo que a veces los colaboradores creemos que los líderes tienen que ser seres humanos súper evolucionados y los recursos humanos más súper evolucionados, ¿no? Nos toca más complicado. Ajá, y realmente yo creo que el trabajo de humanizar líderes, ¿no? O sea, de repente creo que en alguna reflexión de, oye, ¿qué conversación es relevante a tener? ¿No? A humanizarnos. Y que ahí también hay otro tema que quiero preguntarte cómo le hiciste.
para no endurecerte, para no tomar esas actitudes un poco más rígidas para lograr ese espacio que te dé oportunidad a la transformación, ¿no? O ser más humano después, pero como que primero tienes que tener... No, yo creo que, a ver, siempre, y además nos tocó la generación, y yo crecí en supply. Entonces, una mujer en supply, para que creciera, para que su voz fuera escuchada, o sea, esas cosas, creo que sí, nuestra jornada empieza desde, yo digo, tener que ser un luchador. Y cuando tú crees que tienes que ser un luchador, pues tiendes a endurecer, Sí. ¿no? El trabajo, creo, y que para mí es la bendición de Cambio de Recursos Humanos, es la construcción de conciencia, ¿no? Cuando tú empiezas a ser más consciente de quién eres, ¿no? Empiezas a dejar de querer tener la razón, ¿no? O sea, empiezas a soltar esta pancarta de yo quiero tener la razón. Entonces, si tú quieres liderar un cambio, tienes que soltar cosas, porque tienes que abrir el espacio a que la gente sea partícipe del cambio, y eso lo va a hacer sostenible. Sí, nunca se impone. Exacto. Se construye, son estos puentes, es esta plática, ¿no? Este es lo que veo, pero ¿cómo le hacemos para llegar al otro lado? 100%. Entonces, yo te diría eso, construcción de conciencia, o sea, ser más consciente de quién eres, de por qué actúas como actúas, de qué estás tratando de lograr, ¿no? Y de repente de esas cosas que uno tiene que renunciar, pues es eso, renunciar a tener la razón, ¿no? Ay. Ya sé. ¿Y qué otras cosas nos puedes aconsejar a los de recursos humanos que necesitamos dejar de hacer para meternos en todo este rollo de caos generacional, de crisis, ¿no? Sí. Mira, yo creo que primero había dicho curiosidad. Sí. Yo retomo curiosidad. Yo creo que recursos humanos... Eso no es dejar de hacer, es sigamos haciendo. ¿Qué no debemos hacer? Porque ya dijimos muchos sís. Ok, ¿qué no? ¿Qué no? A mí, obsoletos. Creo que nosotros como recursos humanos tenemos que ser conscientes y dejar de vernos a nosotros mismos como asistentes administrativos de la organización. 100%. O sea, si para mí hay algo relevante, es ese primer espacio de trabajo, es comprender el valor de nuestra función. Y aunque yo sea un pagador de nómina, ¿sabes? Aunque yo sea una persona que tiene actividades transaccionales, no verme a mí mismo como un asistente, sino entender el valor de mi función en la organización. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto va más en el rol de evolución de Business Partner Recursos Humanos, tenemos que dejar de ser tan céntricos o concéntricos en recursos humanos, tenemos que conectar con el negocio, ¿no? Sí. Y la tercera, yo creo debemos dejar de ser menos enfocados en procesos y más enfocados en el humano, empezando por mí. Yo creo que uno de los grandes trabajos en recursos humanos es entender que para hacer bien recursos humanos hay un trabajo que hacer en mi persona. Bien fuerte, porque hay muchas cosas que te lastiman, que te duelen, que tienes que soltar, las emociones de todo mundo que manejas, que no son tuyas, que no son tu responsabilidad, ¿no? Sí. Y tienes que estar en tu lugar. 100%. Y para mí eso fue la gran diferencia. Cuando yo llegué a recursos humanos, tomé un curso maravilloso de coaching que me ayudó a comprenderme a mí misma. Y yo creo que ese fue el espacio de volverme una persona que cree que puede hacer un poco más por los demás, ¿no? Oigan, Blanca, se nos acabó el tiempo. ¿Qué tal de volada se nos van estos espacios? Sí. Gracias por compartir, gracias por estar aquí. Lo máximo. No, gracias a ti, de verdad lo disfruté increíble. Y hay algo que siempre me llama la atención cuando escucho historias como la del día de hoy, que fue extraordinaria. Desde afuera, muchas veces pensamos que las grandes transformaciones pasan por programas, por metodologías o modelos de cultura, pero cuando escuchas a quienes han estado allá adentro, ¿sí o no?, te das cuenta de que muchas veces todo se reduce a personas tomando decisiones que nadie más se anima a tomar. Y en eso, en organizaciones grandes, con historia, con multigeneraciones distintas, conviviendo todos los días, cambia completamente el juego. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por quedarte en esta conversación. Gracias, como siempre, a Finsus por acompañarnos en esta temporada y por algo que conecta mucho con todos los que vivimos en las organizaciones. Cuando entiendes lo que administras, tomas decisiones con mucha, mucha más claridad. Esto es HR Coach, el podcast. Si esta conversación te dejó algo pensando, si necesitas transformar tu cultura o sabes que alguien necesita transformarla, compártelo con alguien que sí le haga sentido, le dé valor y quiera seguir transformando. ¿Y sabes qué? Nos vemos en el siguiente episodio.